Sean ustedes bienvenidos a este ministerio, Fundamentos de la Fe. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Y les agradece a Dios por esta grande bendición de contar con su grata presencia, ¿sí? Y les invitamos para que puedan quedarse viendo el video completo. Bien, en esta hora, antes de entrar al tema, queremos suplicar que junto conmigo me acompañen, sí, a pedir la dirección del Espíritu Santo antes de abrir las Sagradas Escrituras. Para ello les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos infinitamente, Señor, por la bondad, por la gracia y misericordia que nos das en esta hora. Suplicamos el perdón de nuestros pecados y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por todo, gracias por los que han de escuchar este video, este tema, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos humildemente. Amén. Bien, necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite, nos habilite para poder entender este tema que sin duda es muy controversial también. El tema de esta hora lo hemos titulado El don profético en la historia. Quiero invitarles para que tengan a la mano la Biblia, porque vamos a estarla utilizando de manera sistemática, de manera constante. Así que quiero invitarles para que la tengan de la mano y podamos avanzar rápidamente. Bien, iniciemos pues. Dios se comunica con la humanidad. Al principio Dios se comunicaba cara a cara con el hombre, pero el pecado hizo una separación entre él y Dios, según Isaías 59:2. Cristo, al ver esta situación, tendió un puente entre el hombre y Dios. ¿Y cuál fue el medio de comunicación que proveyó para revelar los secretos a los hombres? Vamos, pues, a la Biblia. Amós 3:7. El libro de Amós, el capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos, los profetas. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo
cumpliendo su función, revelando de parte del Padre y el Hijo sus secretos a sus siervos, los profetas. A este don le llamamos el don profético. ¿Verdad? ¿Cómo? El don profético. Ahora, la palabra profeta proviene de dos palabras hebreas, roed, que significa ver, y por eso también se les decía a los profetas videntes, según 1 Samuel 9:9, y la palabra navi, que significa declarar, de modo que el profeta ve y declara lo que Dios le mostró para luego escribirlo, de acuerdo a Daniel 7:1. Es él que predice los acontecimientos futuros y anuncia la revelación y la voluntad de Dios. Sí, el profeta es el que predice, es el que habla al pueblo, es el que revela los acontecimientos futuros y anuncia la revelación y la voluntad de Dios. Interesante, ¿no creen? Ahora, es posible que usted y yo podamos conocer el futuro. Y amigos hermanos, conocer el futuro siempre y ha sido el anhelo del hombre. Millones consultan diariamente los horóscopos, ¿verdad? Unos dicen yo soy Géminis, yo soy Tauro, yo soy Piscis, yo soy Acuario, dependiendo del día, el mes que nacieron, ¿verdad? Gobernantes, comerciantes y artistas dependen de videntes para hacer sus decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿se les dice la verdad? Vayamos a Isaías 46:9 para conocer o responder a esta pregunta. Isaías 46:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, recuerden los primeros sucesos de antaño, porque ¿qué cosa? Yo soy Dios y no hay otro. Sí. No hay nada semejante a mí. El versículo 10 dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. ¿Sí? Es atributo de Dios anunciar, atributo exclusivo de Dios anunciar lo que está por venir, ¿verdad? Dice la palabra, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, y mi consejo permanecerá, y todo lo que quiero hacer, lo haré. Y no nos engañemos consultando a videntes, como lo hizo el rey Saúl, al consultar la pitonisa de Endor acerca de lo que tenía que hacer, ¿verdad? No nos engañemos, el atributo de poder declarar, de anunciar lo que está por venir, es exclusivo únicamente de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando gobernantes, comerciantes, artistas consultan a videntes, solamente lo que reciben es falsedad y mentiras, ¿verdad? Bien, aclarada este punto,
Vamos a ver de manera rápida en cuántas etapas se divide la historia del don profético, ¿sí? Y cuáles son esas etapas. Y si el don profético se va a extender hasta el tiempo del fin. Además, quisiera que quedara bien claro lo que es el testimonio de Jesucristo. La mayoría de cristianos, sin duda, aceptan con facilidad el registro bíblico, incluyendo el mensaje de los profetas, ¿verdad? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando leen pasajes de los antiguos profetas en el pasado, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿verdad?, reconocen que fue por obra del Espíritu Santo y que ellos hablaron y escribieron inspirados por Dios, ¿verdad? Sin embargo, se percibe cierta predisposición y reserva para aceptar o creer el don profético que siguió manifestándose después del cierre del canon de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Se percibe cierta predisposición. Inclusive a mí me sucedió una vez, estando en la iglesia, ¿sí?, en pleno culto, que alguien me pasó un pequeño papelito y de repente pues yo tenía poco tiempo en la iglesia y me quedé así, ¿qué es esto, no? Y decía ahí, ¿de veras usted cree en el espíritu de profecía? Me quedé perplejo porque dije, bueno, pues aquí se cumple entonces la predisposición que tiene el ser humano, ¿sí?, inclusive dentro de la iglesia, para poder creer que el don profético Dios dispuso extenderlo, ¿sí?, hasta el tiempo del fin, hasta la segunda venida de nuestro Señor y Dios Jesucristo, ¿verdad? Hay quienes inclusive creen que el cierre del canon bíblico marcó el cese de la comunicación del cielo con la tierra, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña la historia de este asunto? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña la historia de este asunto? Y amigos y hermanos, el don profético no pertenece a un periodo particular, sino de acuerdo a la economía o soberanía de Dios en la iglesia, Dios llamó a hombres y mujeres para desempeñar esta función, este don profético. Para eso, para tener una idea más clara, sí, vayamos, y quiero invitarlos para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, y veamos de qué forma Dios se ha venido comunicando a lo largo de la historia, ¿sí?, con el ser humano. Veamos lo que dice el autor de Hebreos, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, el apóstol Pablo. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, Dios, que muchas veces y de distintas maneras, noten ustedes que lo que dice, que muchas veces y de distintas maneras, es decir, Dios no ha cortado su comunicación con el ser humano, porque Dios dice aquí la palabra de Dios que muchas veces se comunica y de distintas maneras. Habló en otros tiempos, dice, por medio a nuestros padres, dice la palabra de Dios, por medio de los profetas, ¿verdad? Es decir, Dios se comunicó y se cumple lo que dice Amós, ¿verdad? Que no hará nada Jehová, ¿verdad?,
sin antes revelarle sus secretos, ¿sí? Por medio de sus siervos los profetas, ¿verdad? Dice el versículo 2, y en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien consiguió heredero de todo y mediante el cual hizo el universo, ¿verdad? Y el comentario bíblico adventista, al hacer referencia de Hebreos 1:2, nos dice lo siguiente. El autor destaca el hecho de que fue Dios quien habló, ¿verdad? De que Dios fue quien habló. Noten bien esto que dice el comentario bíblico adventista. Dice, destaca el hecho de que fue Dios quien habló por medio de los profetas, ¿sí? Es importante que entendamos esto. Dios es el que habla y utiliza como medio a los profetas, no como fin, sino como medio. Finalmente, Dios es el autor de todo lo que leemos en la Biblia, ¿verdad? Un libro puede llevar, ¿verdad? Un libro puede llevar el nombre del que lo escribe, ¿verdad? El título, ¿sí? Puede llevar el nombre de Isaías, de Amós o Daniel, pero Dios es el verdadero autor. Vayamos a ver qué dice Juan 5, 46 y 47 para entender esto. Juan 5, 46 y 47. La palabra de Dios es clara, ¿sí? Y en ella no se pone en duda nada, ¿verdad? Porque es palabra de Dios y Dios no se equivoca. Juan 5, 46 y 47. Miren lo que dice Jesús. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerán en mí, porque él escribió acerca de mí. Moisés había sido una persona muy especial para Dios y Dios le reveló sus secretos, ¿verdad? Dios le reveló acerca de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, dice Jesús, pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Ya desde aquí vemos al pueblo judío, al pueblo que había tenido ese privilegio de ser escogido por Dios, ¿verdad? Predisponiéndose, ¿sí?, de creer, ¿sí?, a los profetas, ¿verdad? Muchas veces eran muy tercos y mencionaban mucho acerca de Abraham, ¿verdad? Yo creo que tenían predilección por todo lo que Abraham decía, ¿verdad? O había escrito, ¿verdad? Pero descuidaban el contexto de todo, ¿verdad? Aquí dice que Moisés escribió acerca de Jesucristo. Y dice Jesús, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? ¿Cómo van a creer en mis palabras? ¿Qué importancia tiene creer en el don profético? Es muy importante creer en el don profético.
Y vemos a lo largo de la historia que Dios utiliza a diferentes hombres con diferentes características, ¿sí?, para anunciar lo que está por venir, lo que está por ocurrir. Y uno de los acontecimientos más importantes, más maravillosos, fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo amén, porque Dios mismo se manifestó en Cristo Jesús, ¿verdad? Sigamos leyendo lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de el don profético. Dice, el hecho de que él había dado revelaciones por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento no impidió más tarde que también las diera, y aún mayores cuando fue necesario hacerlo. ¿Sí? No solamente en el Antiguo Testamento Dios reveló secretos que estaban por venir, sino también de manera especial lo hizo cuando fue necesario hacerlo, ¿verdad? Avancemos un poquito más y vayamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:20. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente allá. Efesios 2:20. ¿Ya lo tienen? Dice el apóstol Pedro, edificaos sobre los fundamentos de los apóstoles. ¿Cómo? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo ahí a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20? Porque los apóstoles tenían el testimonio de Jesucristo, nada más y nada menos. Qué privilegio, ¿no? Los apóstoles tenían el testimonio de Jesucristo. Así que puede considerarse, dice el comentario bíblico adventista, esta frase como en aposición con fundamento. De esta manera la frase sería el fundamento, el cual en los apóstoles y profetas. Algunos limitan aquí los alcances del término profetas a los profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? Hacen una diferenciación, ¿sí? Como que minimizan, ¿sí?, las predicciones, ¿sí?, de los profetas del Nuevo Testamento. Es lo que da a entender aquí el comentario bíblico adventista, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Qué importante es que la iglesia sea edificada sobre el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Sí, sobre las bases, sobre los fundamentos, ¿verdad?, sobre los principios que Jesús estableció para la iglesia. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque Jesucristo es la principal piedra de ángulo. Porque Jesucristo es la principal piedra de ángulo. Si nosotros, como iglesia, edificamos
sobre algo diferente que no sea la piedra principal, que es Jesucristo mismo, va a ser muy fácil que esta edificación pueda venirse abajo. Sobre todo en momentos de prueba, sobre todo en momentos de aflicción, sobre todo en momentos de crisis. De ahí la importancia del don, que conozcamos la historia del don profético. Decíamos que es necesario definir la historia del don profético en 3 etapas. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento. Tenemos de inicio a Abraham, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, entre otros, como depositarios de ese don profético. Y la segunda etapa se encuentra en el Nuevo Testamento. Tenemos al mismísimo, ¿sí?, al mismísimo Jesucristo, a sus apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, Santiago, a Judas, y también hay mujeres. Por ejemplo, en la primera etapa no mencioné mujeres, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, Débora, está la hermana de Moisés, María, ¿verdad?, entre otras. En la segunda etapa, ¿sí?, del don profético está, por ejemplo, las hijas de Felipe, las 4 hijas de Felipe, y otras más, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, de manera rápida, porque no nos da tiempo de ver a grosso modo cada uno de ellos, ¿sí? Y la tercera etapa empieza desde el nacimiento de Jesucristo y hasta la segunda venida de Él, que incluyen los posteriores días y también el tiempo del fin. Cabe mencionar, estimados amigos y hermanos, que los postreros días fueron inaugurados con la venida de Cristo. Es decir, Cristo inauguró una nueva era, una nueva etapa. Pero la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés vino a confirmar esa nueva era o esa nueva etapa de la dirección del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, los postreros van desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. ¿Sí? Tome nota de eso, ¿verdad? Es muy importante. Y especialmente el tiempo de fin es el tiempo final de los postreros días. Ahora, quiero invitarles para que vayamos a Mateo 24:3 y podamos confirmar directamente de los labios de nuestro amado Cristo Jesús que el don profético sí va a extender hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Vamos, y quiero invitarles para que vayamos a Mateo 24:3. Mateo 24:3. Vamos rápidamente. Dice él: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y la del fin del mundo, ¿verdad? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal
habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta de los apóstoles era muy importante, ¿verdad? Y Jesús la responde. En primer lugar dice, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Esa es su respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin duda vendrán que falsos profetas. Y si habrá falsos profetas, habrá profetas verdaderos, sin duda. Dios no habría de dejar huérfana a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito muy especial para ella. Y es que cuando Él venga, la iglesia debe estar como sin mancha, sin arruga, sin pecado, ¿verdad? Y para ello necesita tener todos y cada uno de los dones, en especial el don profético. Y más adelante vamos a ver la cita donde el apóstol Pablo dice que a unos constituyó apóstoles y a otros que profetas. Y vamos a ver el fin o el propósito del por qué, ¿sí? La iglesia tendría hasta el tiempo del fin, ¿sí?, el don profético. El apóstol Pablo, el profeta Joel, el apóstol Pedro, se identifican claramente con el término postreros días. Vamos a ver por qué. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:1. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 3:1. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que sucedería en los postreros días, en los últimos días, dice esta versión. Esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba familiarizado con el término los postreros días, porque dice, también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Esto nos habla de la extensión que tendría el don profético a través de los años y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ahora, en Hechos 2:16 al 20, el apóstol Pedro nos habla de la misma manera acerca de los postreros días. Quiero invitarles para que vayamos a Hechos 2:16 al 20. Hechos 2:16 al 20. Vayamos rápidamente. Hechos 2:16 al 20. El apóstol Pedro, en su primer discurso, una vez que recibió el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, y muchos de los apóstoles hablaron con diferentes lenguas, ¿sí?, el apóstol Pedro manifiesta, por estar lleno del Espíritu Santo, lo siguiente, y dice, más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho que en los postreros días derramaré mi espíritu. En otras versiones dice, en los últimos días. Dice, sobre toda humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones
y sus ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre y de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el día del Señor. Quiero hacer énfasis en esta última parte del versículo 20. Dice, antes de que llegue el día del Señor. ¿Sí? El apóstol Pedro nos está hablando de que el don profético se extenderá hasta la venida, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo amén, ¿verdad? Amén por eso. No vamos a estar solos. Ya hemos visto que el Señor Jesús prometió, en primer lugar, que no nos dejaría huérfanos y que vendría otro Consolador. Pero además de eso, daría dones a la iglesia para que estuvieran informados de los acontecimientos futuros que vendrían a lo largo de la historia en el tiempo de este planeta, ¿verdad? Es interesante cómo podemos comprobar esto. Y entonces, ya en la tercera etapa, en el tiempo del fin, en cuanto al tiempo del fin, el Señor Jesucristo y el profeta Daniel se identifican con esta terminología del tiempo del fin, ¿verdad? Literalmente, el profeta Daniel tuvo un sueño. El Señor, mediante un sueño, ¿sí?, dio a Daniel una vívida visión de la historia futura del mundo. La profecía del capítulo 7 cubre esencialmente el mismo lapso histórico que el sueño del capítulo 2, y ambas abarcan desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios, cuando este reino sea otorgado, ¿sí?, al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, ¿verdad? Dice el comentario bíblico adventista. Y sigue diciendo, el tiempo del fin inicia al final de los postreros días, y se le ha identificado justamente como iniciando en la culminación de esa visión asoladora del profeta Daniel, después de esos 1260 años, tiempos y medio tiempo, ¿verdad?, que van generalmente desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era, ¿verdad? Este es un periodo de hegemonía donde el poder de la bestia, quien es representado por un poder político religioso, ¿sí?, que de manera universal mantuvo y quiere seguir manteniendo, ¿sí?, ese control, ¿verdad?, y por mucho tiempo mantuvo alejado del conocimiento al hombre de las cosas de Dios. En todo ese tiempo, en la Edad Media, ¿sí?, dentro de la historia, vemos que hubo una etapa muy oscura donde la cuestión espiritual solamente la iglesia, ¿sí?, la llevaba, ¿sí?, la iglesia de ese tiempo, ¿verdad?, la llevaba, ¿sí?, y sumió en una oscuridad tremenda a la humanidad, pues la palabra de Dios, las Biblias, generalmente cuando eran traducidas, ¿sí?, a diferentes idiomas, muchas veces se quemaron, ¿verdad? No se permitía tener una Biblia en casa, ¿verdad?
Y Daniel 7:25 nos dice lo siguiente acerca de esa bestia, de ese cuerno pequeño, ¿sí? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Noten ustedes cómo el don profético o la importancia del don profético a través de la historia, ¿sí? Hoy cuando leemos nosotros esta cita, claramente entendemos que el profeta Daniel hace una predicción para nuestros días, ¿verdad? Que comprende desde el año 538 hasta 1798, ¿verdad? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, hasta a 1260 años que se cumplieron en el año 1798, ¿verdad? Hasta ese tiempo ese poder político religioso tenía el control, ¿sí? Y la hegemonía y el monopolio, ¿sí? De la religión, ¿verdad? De ahí la importancia del don profético, de conocer la historia del don profético. En la culminación o parte final de los 1260 años, que va hasta 1798, a partir de esa fecha es lo que se conoce como el tiempo del fin y hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, en la culminación o parte final de los 1260 años, que va hasta 1798, a partir de esa fecha, en lo que se conoce como el tiempo del fin, ¿sí? Y hasta la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ya tenemos entonces, ¿sí? Esta tercera etapa, ¿sí? Y sabemos cuándo termina, ¿verdad? Termina hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? El tiempo del fin termina hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, conociendo esto podemos entender lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1 acerca de los postreros días, cómo iba a ser el carácter de los hombres, ¿sí? Ahora entendemos por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta mentira, ¿verdad? Pero lo más importante es cómo Dios nos revela a través del don profético todas estas cosas, ¿sí? Dios tiene un interés especial, ¿sí? ¿Sí? Por cada uno de sus hijos, por su iglesia, de manera que le ha dado dones según sus propósitos a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a introducir con parte de la historia del don profético, ¿sí? A la Biblia, ¿verdad? Cómo es que juega un papel importante dentro del don profético. Ya dijimos que el profeta no solamente anuncia literalmente los secretos o lo que Dios le revela, ¿sí? De los acontecimientos futuros, sino también una vez que lo escribe, ¿verdad? Y el canon es justamente todos los libros de la Biblia, en total 66. Algunas denominaciones pues consideran otros libros no inspirados, no canónicos, ¿verdad? De los cuales, de esos 66, 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento.
Estos libros hoy los conocemos como inspirados por Dios y reconocidos en general, por la Iglesia. ¿Verdad? Ahora, ¿quién determinó qué libros entraban al canon y qué libros no entraban al canon? Por supuesto que Dios, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de Dios para poder comprobarlo. Y quiero invitarlos para que vayamos juntos al segundo libro de la segunda epístola de Timoteo. Segunda epístola de Timoteo, al capítulo 3, versículo 16. ¿Quién determinó los que entraban al canon y qué no? Aquí está la respuesta. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ya vimos, ¿sí? Ya vimos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen quién inspiró, ¿sí? La Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el don profético no solamente tiene el propósito de anunciar, ¿sí?, a través de los profetas y escribir los libros, sino también tiene un fin más especial, y es el de que el hombre pueda ser enseñado, pueda ser redarguido, corregido, instruido en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la otra parte, ¿sí? El otro propósito que tiene el don profético, ¿verdad? No solamente es de anunciar lo que está por venir de manera anticipada, no solamente es escribir los libros, sino también sirve para que el hombre se perfeccione y para que sea enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pedro, por supuesto, está en armonía con esto que dice el apóstol Pablo. No hay ninguna contradicción. En 2 de Pedro 1:21, miren lo que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo el autor? ¿O el director? ¿O el que otorga el don profético? ¿Verdad? En segundo lugar, en Romanos 3:1-2, el apóstol Pablo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? De mucho, dice. Versículo 2. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tuvieron ese privilegio, ¿sí? Aceptaron, ¿sí?, ser utilizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y aceptaron el don profético. Y en tercer lugar, la iglesia cristiana universal temprana, o en su origen, jugó un papel importante, no en la determinación, sino en el reconocimiento de los libros inspirados, ¿verdad? Los libros inspirados. Sí, de ahí surge el canon, ¿verdad? Reconoció cuáles, no en el reconocimiento, ¿verdad? Dice aquí, más bien, no en la determinación, porque Dios es el que determina, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el que inspira, ¿sí? Él es el autor, ¿sí? Sino la iglesia cristiana universal temprana, o en su origen,
reconoció, ¿sí? Reconoció no por sí misma, sino por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Qué libros eran inspirados y cuáles no, ¿verdad? Ahora, vamos a responder la última pregunta, la penúltima pregunta. ¿El don profético ha continuado? ¿Tenemos algunas evidencias? Las respuestas a esas dos preguntas sin duda son afirmativas, ¿verdad? Mateo 24:11, ya hablamos de esa parte, ¿verdad? Donde Jesús dice que muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si Jesús anuncia que habrá falsos profetas, quiere decir también que habrá profetas verdaderos, ¿verdad? Profetas verdaderos. La iglesia no habría de quedar sin ese don, ¿verdad? Y la profecía de Joel 2:28 sin duda abarca hasta el tiempo del fin. Porque dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Vamos rápidamente a ese versículo. Joel 2:28. ¿Verdad? Joel 2:28. Estoy utilizando, para que sea más ruido, el abrir la Biblia, mi teléfono, ¿verdad? Porque se selecciona más rápido la cita. Así que no crean que no quiero utilizar la Biblia. Dice el profeta Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Pero lo más importante está en el versículo 31, ¿verdad? Porque nos da una idea clara acerca hasta dónde se extendería, ¿sí?, el don profético, ¿verdad? Hasta dónde el profeta predice, ¿sí?, este acontecimiento, ¿verdad? Dice, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Eterno. El profeta Joel habla de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Debemos tener en claro eso. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en el Pentecostés fue parcial. Sin embargo, la alusión del Señor Jesús y el contexto del profeta Joel nos refiere hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Porque dice, porque viene el día de Jehová. En el versículo, si leemos el contexto del profeta Daniel, en Joel 2:1, tocar trompeta de Sión y dar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, es decir, la segunda venida de Jesús. Yo digo amén, porque está cerca, ¿verdad? Y eso nos habla de la preparación, ¿sí?, que ya deberíamos estar teniendo usted y yo, ¿sí?, para este gran acontecimiento y maravilloso. El don profético en el tiempo del fin también podemos verlo ahí en Efesios 4:11 al 13, cuando el apóstol Pablo habla de cómo el Espíritu da dones de acuerdo a su propósito. Dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros, ¿qué cosa? Profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no deja nada afuera, está haciendo una obra completa y perfecta, ¿sí? La iglesia tiene
todos y cada uno de los dones, incluyendo el don profético, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Dice aquí, y eso es lo más importante, ¿verdad? Del trabajo del Espíritu Santo al otorgar el don profético dentro de la iglesia, ¿sí? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué importante es esto. Sin el don profético, sin el trabajo del Espíritu Santo, usted y yo no podemos llegar a la unidad de la fe. Como anuncia o predice, ¿sí?, el apóstol Pablo, ¿sí?, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Qué importante es tener el conocimiento del Hijo, ¿verdad? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Qué importante es conocer al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está haciendo una obra muy especial para que usted y yo conozcamos de una manera perfecta tanto al Padre como al Hijo. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Dice. El Espíritu Santo quiere que lleguemos a ser un varón perfecto, dice el apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué maravilloso sería que usted y yo lleguemos a esa estatura, ¿verdad? Qué maravilloso sería. Para Dios no hay imposibles. Ahora, vamos a ver la última parte de este tema, la última pregunta y respuesta que vamos a dar acerca de esto, ¿verdad?, del don profético en el tiempo del fin. Y es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Sin duda, muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos leído muchas veces lo que dice Apocalipsis 12:17, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten ustedes esas dos características, ¿sí?, que el Espíritu Santo da a todos aquellos que siguen a Jesucristo, que están en Cristo, ¿verdad? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, necesitamos nosotros determinar bíblicamente qué es el testimonio de Cristo. Y la Biblia nos da una respuesta ahí en Apocalipsis 19:10. Miren lo que dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que retienen el testimonio de Jesús? Y en el mismo versículo nos contesta, dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es decir, es el don profético. Todos aquellos que tienen el don profético son aquellos hermanos que retienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? ¿Queda claro hasta aquí, estimados amigos y hermanos? ¿Verdad? Ahora, el apóstol Pablo reafirma esto que dice Juan ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, ¿sí?, y capítulo 19, versículo 10. Dice, doy gracias a mi Dios. Ahí en 1 Corintios 4, 1 Corintios 1, 4 al 8. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Noten bien, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Está hablando del testimonio de Cristo. Sí, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Es decir, no
no se le dejó de otorgar por el Espíritu Santo ningún don a la iglesia. Dice el apóstol, porque en todas las cosas fuis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Noten ustedes, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Quiere decir que la iglesia hoy en día no tiene ninguna justificación para no llevar a cabo la obra de Dios, para permanecer sin mancha ni arruga cuando venga Jesús. Y luego miren lo que dice, así como el testimonio acerca de Cristo. El apóstol Pablo está confirmando que la iglesia tiene el testimonio de Cristo. La iglesia verdadera debe tener el testimonio de Jesucristo. Dice, ha sido confirmado en vosotros. Ha sido confirmado en vosotros. ¿Sí? Es decir, es un hecho. No es una cuestión de duda, como algunos piensan, ¿verdad? Cuando hablan acerca del don profético, algunos dudan. El apóstol Pablo no. Dice, ha sido confirmado en vosotros, ¿verdad? Qué interesante. De tal manera que nada os falta en ningún don, aquí lo confirma todo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo amén. La iglesia, por la gracia de Dios, tiene todos los dones, incluyendo el don profético. Hasta aquí, estimados amigos hermanos, hemos podido confirmar, hasta aquí podemos decir que el don profético existiría hasta el tiempo del fin, que abarca desde 1798 y hasta la segunda venida de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y que de acuerdo a Apocalipsis 2:17, el pueblo o iglesia lo debería tener dos características. Número uno, la de guardar los mandamientos, incluyendo el sábado, y tener el testimonio de Jesucristo o el don profético, como dice Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía. Pero amigos, el enemigo no descansa. El enemigo también tiene sus planes, ¿sí? Y no solamente ha desvirtuado este don, ¿sí?, poniendo falsos profetas, ¿verdad?, sino también hace dudar, ¿sí?, por todo esto a la iglesia de que efectivamente Dios pondría ese don, ¿sí?, dentro de la iglesia, ¿verdad? No obstante, a que la Biblia nos revela que el don profético se manifestaría hasta el tiempo del fin y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo de Dios se ha encargado de poner en duda la promesa y por otro lado se ha encargado también de utilizar falsos profetas, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Y una prueba de ello es que desde el principio de la iglesia cristiana se ha venido dando esto. No es de sorprenderse que el enemigo ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo dentro de la iglesia para destruir este don que Dios ha dado a la iglesia, ¿verdad? Porque para él es importante que nosotros no conozcamos las cosas que han de suceder al final de los tiempos. Miren lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, ¿cómo? Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande, es decir, por un profeta, ¿verdad?
La historia ya de Simón el Mago ya la sabemos todos, ¿verdad? Ahora, dentro, trayendo ya hasta el siglo XVIII y XIX, a lo largo de la historia vemos cómo se ha hecho mal uso del don profético y ha traído un desacrédito a los profetas, ¿verdad? Un descrédito a los profetas. A finales del siglo XVIII y XIX hubo una manifestación muy importante del don profético y hubo muchas personas que decían ser depositarias de ese don. Hablaban, tenían sueños y visiones, ¿verdad? Por nombrar algunos, ¿sí?, de ese tiempo, podemos nombrar a Elena Blavatsky, a Joseph Smith, el profeta falso de la iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad? Y por supuesto, debemos de mencionar también a Elena G. de White, ¿sí? Debemos de mencionar también a Elena G. de White, ¿sí? Antes era Elena Gould Harmon, ¿verdad? Ella nació el 26 de noviembre de 1827 y murió el 15 de julio de 1915 a los 887 años, ¿verdad? Ella fue una de las precursoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Antes de que fuera miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella estaba en otra denominación, ¿verdad? Ahora, cabe señalar la importancia del don profético a lo largo de la historia dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? Porque si nosotros no tenemos el conocimiento necesario para saber los tiempos, no estamos preparados entonces para los acontecimientos finales que se darán de manera simultánea, ¿verdad? Y esto nos puede llevar a lo que dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Miren lo que dice la palabra de Dios y está escrito: mi pueblo fue destruido. ¿Cómo? En otra versión dice: mi pueblo fue talado, es decir, fue cortado. ¿Cuál es la razón por la cual sucedió esto? Porque por la falta de conocimiento. Sigue diciendo el profeta Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿De qué conocimiento habla el profeta? ¿Verdad? Sí, del conocimiento que provee el don profético. Y hay una sentencia: sí, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Verdad? Interesante esta cita del profeta Oseas, ¿verdad? ¿Qué significa esto de le faltó conocimiento? Literalmente, por la falta de conocimiento y sobre todo el conocimiento específico que le falta a la iglesia es el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Es triste, pero es cierto. Muchos dentro de la iglesia, muchos dentro del mundo no conocen a Dios, ¿verdad? De ahí la importancia, ¿sí?, de que nosotros estemos presentando, ¿sí?, estos temas acerca del Espíritu Santo, ¿sí?, acerca del don profético, y vamos a hablar también
acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos conocerlo más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no seamos talados, para que no seamos cortados, ¿verdad? Por falta de conocimiento, específicamente por falta de conocimiento de Dios. Que dice aquí el comentario bíblico adventista en la página 922, dice que es el más esencial de todos los conocimientos, ¿verdad? Según Isaías 5:13. Aunque Dios puede pasar por alto ciertas formas de ignorancia, ¿verdad? Ciertas formas de ignorancia, dice ahí en Hechos 17:30, no puede perdonar la ignorancia deliberada en las cosas espirituales, ¿verdad? Qué importante es tener conocimiento, pero sobre todo el conocimiento de Dios, ¿sí? El ser sabios, ¿verdad? No nos convierte en hombres, más bien el tener conocimiento no nos convierte en hombres sabios, sino nos convierte en sabios tener el conocimiento de Dios, ¿verdad? Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos. Espero que haya quedado claro esto acerca del don profético, acerca de la historia, durante la historia, ¿verdad? ¿Sí? Y si no es así, ¿verdad? Vamos a estar hablando más acerca del don profético, ¿sí? En el final de los tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a concluir entonces. Número 1, el don profético ha existido desde el principio y no terminó con el cierre del canon bíblico o con la muerte del último de los apóstoles. Número 2, en el Nuevo Testamento los apóstoles se incorporaron a la obra de los profetas, y aunque no todos fueron profetas y aunque no todos escribieron, el don profético se mantuvo, y no fue exclusivo para hombres, ¿verdad? No fue exclusivo para hombres. Hubo también mujeres que fueron profetisas llamadas por Dios. Una de ellas, como ya mencioné anteriormente, fue María, la hermana de Moisés, según Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4, Hulda en Segunda de Reyes 22:14, Ana en Lucas 2:36 y las 4 hijas de Felipe en Hechos 21:9. ¿Sí? Otra cosa más, Cristo advirtió de la aparición de falsos profetas en el tiempo del fin, lo que de alguna manera confirma el ministerio de los profetas verdaderos, ¿verdad? En ese periodo. El pueblo de Dios del tiempo del fin tendría la manifestación del don profético porque la Biblia nos revela precisamente eso. Hay dos características que encontramos en la palabra de Dios, en donde se nos dice que Satanás mismo se va a hacer guerra contra la mujer, ¿verdad? Y el resto, y también con el resto de su descendencia de ella. Y está hablando de un remanente, ¿verdad? De un pueblo que Dios ha preservado desde el Edén y hasta hoy. Por último, demos gracias a Dios por el maravilloso don profético que ha otorgado a su iglesia, y no se pierdan, por favor, el siguiente tema, ¿verdad? Vamos a seguir hablando acerca del don profético al final de los últimos días. Quiero agradecerles porque nos han acompañado hasta el final de este video, y quiero invitarles para que sigamos estudiando los fundamentos de nuestra fe. Gracias le damos a nuestro hermano Antonio García, ¿sí? el dueño de este canal, Estudiando el Verbo, ¿sí? Hasta pronto.